Gracias por todo el recorrido que me han acompañado para estudiar las epístolas generales. Para mí han sido de mucha bendición y para cada uno de ustedes que se alimenta con la palabra de Dios, también lo han sido. Gracias a Dios por su palabra que nos ayuda para ser guiados no por nuestras ideas, ni filosofías, ni conceptos, sino más bien por el consejo divino de su palabra. Hoy tenemos un tema, un tópico que vamos a tratar, que es uno de los más complicados. Puede ser que algunos de ustedes nunca lo hayan escuchado, a lo mejor ni yo tampoco, pero no es un chisme, no es una crítica sobre nadie, es uno de los problemas humanos. Porque también los líderes son personas humanas, los pastores son personas humanas. Entonces, hoy lo que vamos a estudiar es acerca del problema de un líder, de un pastor que aparece en la Biblia. No es un escándalo, es uno de los problemas que también la Biblia lo confronta. La manera en que lo vamos a estudiar es un principio relacionado con Diotrefes, un líder carnal y ambicioso. Lo describe Juan así, de esta manera. Del verso 9, estamos en la tercera carta, del verso 9 al verso 10, que dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bien, esto parecería un poco exagerado, hablar del pecado en un líder, en un pastor. Pero menos mal que está en la palabra de Dios, vuelvo a repetir, porque es un problema humano. Pero vamos a verlo de una manera más efectiva y eficaz. No vamos a generalizar. Pecado en la vida de un líder, así nada más. Vamos a ver no solamente un pecado en la vida de este líder, en la vida de este pastor. Vamos a ver 5 pecados. 5 pecados en la vida de este líder. No estamos tratando de acusaciones, solamente queremos que sea de bendición para cada uno de nosotros y que todos tengamos cuidado. Todos tengamos cuidado porque es un problema también de hoy en día. Cada uno de los que se vaya conectando, el hermano Eliseo, hermana Eva. Bien. Entonces ya vimos en los versículos 9 al 11. Hay una de las cosas que nosotros debemos de recordarnos que tiene que ver realmente con situaciones así como estas, que tienen que ver con las personas. Por ejemplo, alguien ha dicho que las personas se parecen a las aves. ¿Cómo es eso? ¿En qué sentido? Se parecen a un pavo que se pavonea, a un pavo real que se ensalza y orgulloso, a un gallo que cacarea y así por el estilo. Vamos nosotros a ver el principio número 4. Hemos estado mirando la tercera carta de Juan. Les mencioné que lo íbamos a dividir en 6 principios. Hoy estamos en el principio número 4. Al comenzar, principio número 4. Entonces lo que vemos aquí precisamente es que el comportamiento cristiano y el no cristiano exige un enfoque directo con Jesús y con las normas que Él ha establecido para la vida cristiana. Porque hay muchas opiniones, hay muchos conceptos, hay muchas ideas y hasta hay más de un evangelio. Pero este enfoque lo exige
un enfoque fresco con lo que Jesús enseñó, con la vida de Jesús. Juan comienza diciendo así, de esta manera: el que hace lo malo no ha visto a Dios. En el verso 11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a ir mirando así con detalles, le vuelvo a repetir. Nosotros vemos así de esta manera y vamos a continuar paso a paso. En tiempo perfecto, cuando nosotros vemos el que hace lo malo no ha visto a Dios, verso 11. Tiempo perfecto en griego, no ha visto a Dios ahora. Significa que antes lo había visto. En contraste, en el principio anterior que estudiamos la semana pasada, vimos que era otra persona. En el principio mencionamos que íbamos a ver a ciertas personas que aparecían en la carta de Juan. Y entonces, la vez anterior vimos a Gayo. Gayo, vemos a Diotrefes. En contraste, hoy tenemos a Diotrefes. A Juan menciona su posesión de Diotrefes. Quizás Diotrefes era un pastor local. Recuerde que en la iglesia primitiva no había solamente un pastor sobre una iglesia, sino más bien un grupo de ancianos o pastores. Algunos piensan que Gayo y Diotrefes pudieron haber sido ancianos o pastores de la misma iglesia. Para el segundo siglo, un nuevo sistema de gobierno de las iglesias apareció, en el cual un anciano gobernaba o llegaba a ser el líder sobre los demás pastores, los demás líderes. El sistema que apareció se le conocía como monoepiscopado, que era más de una autoridad. Algunos piensan que Diotrefes es el primer líder en el Nuevo Testamento. Que se nombra en el sistema monoepiscopado. La Biblia es confiable. La Biblia es confiable. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca exagera los aciertos, las cualidades de una persona, pero tampoco oculta los errores que alguien pueda cometer. Y es precisamente el problema que hoy nos toca estudiar. Vamos a esperar que de alguna forma nos sea de ayuda y que sea como una advertencia para todos. Véanos 5 pecados en la vida, en el ministerio de Diotrefes, de un pastor del tiempo de Juan. Pecado número 1. Le gustaba tener el primer lugar. Él quería siempre ser el primero. Número 2. Rechazaba la autoridad del apóstol Juan. Número 3. Calumniaba a Juan. Número 4. Rechazaba a los mensajeros que Juan recomendaba, los misioneros o aquellos evangelistas que viajaban. Si Juan lo recomendaba, él lo rechazaba. Número 5. Rechazaba a todo creyente que ayudara a estos buenos misioneros o evangelistas que Juan recomendaba. 5 pecados. ¿Qué problema tenía este pastor? Vamos nosotros a verlo de una manera directa. El primer pecado de Diotrefes lo podemos destacar y podemos identificarlo, que es el orgullo. El orgullo es el primer pecado de Diotrefes. Lo vemos de esta manera, le gustaba ser el primero. Dice Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. En el verso 9. Diotrefes deseaba el poder total en la iglesia local.
Para su nota, Diotrefes deseaba el poder total de la iglesia local. Diotrefes era de los líderes que no quieren a nadie que les iguale a ellos en conocimiento y en experiencia. Aquellos que conocen bien la doctrina y que saben pensar. Diotrefes no quería personas de esas. Diotrefes era de ese tipo de líderes que solo pueden trabajar con novatos, con personas nuevas, con compadres y con familiares. Que este tipo de personas a todo dicen sí, 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 pero no tienen la capacidad de analizar las cosas antes de aprobarlas. Este tipo de personas son así porque piensan excesivamente en sí mismas. Son demasiado grandes ante sus propios ojos. A mí en lo personal me sorprende. Me sorprende, por ejemplo, el presidente de México, una figura pública que no tiene guardaespaldas. Y que haya pastores en el templo con guardaespaldas mientras predican. Qué cosas tan extrañas, qué cosas vemos ahora en nuestro tiempo tan fuera del ejemplo que Jesús nos dejó. Esto nos puede ayudar a cada uno de nosotros todavía porque es un problema serio. Gracias hermano Eliseo, gracias hermana María Ramírez, Dios le bendiga, Jorge Bustamante. Bien, recuerden hermano, esto no es una crítica, esto no es algo que hemos sacado fuera del texto, estamos mirando. Entonces, no sé si a usted lo ha visto, una persona en el púlpito y mientras está predicando con guardaespaldas, son cosas raras que están sucediendo. Jesús nos dejó personas que están en el servicio. Sí, hay personas que están en el servicio, pero están fuera del espíritu cristiano que Cristo dejó. ¿Cómo es que una persona puede estar en el púlpito con guardaespaldas? Usted se puede fijar. Eso es que piensan demasiado en sí mismos. Son demasiado importantes, son demasiado grandes. Jesús nos dejó hacer un grande milagro. Jesús, algo distinto a lo que Jesús hacía. Jesús hacía grandes milagros y Él le decía a la gente, no le digan a nadie. Pero hoy hay ministros que quieren estar en las estadísticas, quieren estar en las redes sociales, en donde quiera y todos los días aparecen. Piensan demasiado en sí mismos, son demasiado grandes para ellos mismos. ¿Cuál es el problema? El orgullo. Mire, el orgullo es un grande problema. No solamente en los seres humanos. El orgullo y la arrogancia transformaron a un gran ángel, a un ángel glorioso, lo transformaron en diablo. Por eso es gravísimo este problema del orgullo. El orgullo y la arrogancia transformaron a un ángel glorioso en diablo. El orgullo hizo de Satanás lo que es hoy. Fue el orgullo. Él quería más poder y prestigio y posesión de lo que Dios le había dado por causa del orgullo. Así que él hizo un plan para tomarlo, para tener lo que él deseaba y estar al mismo nivel. Dijo, subiré a lo alto y sobre la altura de las nubes edificaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Expresiones de orgullo. Lo encontramos en Isaías 14:14. Pero como resultado, Jesús vio a Satanás caer del cielo como un rayo. El orgullo puede que lo levanta, pero no lo sostiene. Eso lo vemos en Lucas capítulo 10, verso 18. Así que antes, para nosotros, para sus notas, estamos viendo las consecuencias del orgullo. Para nosotros, antes de la guerra, antes del divorcio, antes de los problemas de la iglesia y las divisiones de la iglesia, antes de eso, fíjese bien lo que la Biblia advierte.
Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la altivez de espíritu, antes de la caída es la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Diótrefes quería ser la estrella para no pedir consejo ni depender de nadie para sus cosas, para lo que él hacía. No quería consejo ni depender de nadie, ni siquiera del único apóstol vivo que le podía dar unas buenas opiniones. Diótrefes no quería. ¿Por qué? Por causa del orgullo. El orgullo fue el pecado de Diótrefes y la semilla de los demás pecados que estaremos analizando. Como un rey o un dictador, Diótrefes deseaba ser el líder superior. A él le gustaba tener el primer lugar. Este es un problema humano y nos recuerda que como era el apóstol Juan en sus primeros días, cuando él con su hermano Jacob querían sentarse en los tronos de la derecha y de la izquierda en el reino del Señor Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 20, versos 20 al 28. Y también Marcos lo registra en el capítulo 10, versos 35 al 38. Esto puede parecernos extraño, pero los israelitas estaban acostumbrados a reyes y a un reino. Y Jesús acababa de decirles a los apóstoles que en su reino, ellos se sentarían en 12 tronos con él. Mateo 19:28. Puesto que Pedro y Jacob y Juan eran los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, todos ellos habrían querido tener tronos de poder cerca de Jesús. Juan, al igual que Diótrefes, una vez quiso estar en el primer lugar. Entonces, aquí, para Juan era fácil entender el punto de vista carnal de Diótrefes, porque él había pasado con este problema. Le vuelvo a repetir, desde un principio lo dije, no es un escándalo, no es una falsedad contra nadie, es un problema humano. Juan, que hoy lo está identificando, Juan también tuvo este problema, porque Juan mismo luchó con esta misma debilidad de la carne. Y quizás todos nosotros más de una vez pensamos demasiado en nosotros mismos, queriendo todo para nosotros y para los nuestros. Ese es un problema del ego humano. En cambio, el modelo que tenemos, Jesús es nuestro ejemplo de servicio. En las cosas de Dios es el servicio, no los títulos, no la autoridad. Jesús es el ejemplo de servicio. Y cuando seguimos nosotros su ejemplo y aprendemos la humildad, aprenderemos a ser los primeros, pero no como Diótrefes, sino los primeros en servir. Así como lo hizo Jesús cuando se quitó la toalla, cuando les enseñó a los discípulos, cuando se humilló, como lo presenta en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente. Ese es un ejemplo para nosotros de Jesús, porque el servicio, no los títulos, son la muestra del verdadero siervo. El servicio, no los títulos, son la muestra del verdadero siervo. Muchas veces se hace mucho hincapié en los títulos. Son importantes los títulos. Aprendemos mucho de esa gente que tiene títulos. El desprecio a los otros ministerios es la muestra de la arrogancia personal. Recuerde, 2 cosas que le quiero mencionar. El servicio, no los títulos, son la muestra del verdadero siervo o el verdadero servicio. Y el desprecio a los otros ministerios es la muestra de la arrogancia personal, como lo hace Diótrefes, que despreciaba a los otros misioneros, que despreciaba a la gente que los ayudaba. Así que nunca permitir que nadie no se eleve tan alto
que no podamos ver nuestros propios errores. El pecado de Diotrefes todavía existe. Hay iglesias que no permiten que no pertenecen a ningún concilio, ni tienen comités, ni directivas de líderes departamentales. Estas iglesias son gobernadas por una persona como un jefe, que es como un pavo, una abeja reina o una dinastía familiar, donde solamente los familiares son los que califican para estar a su lado, para ayudar en los puestos. Esto es uno de los serios problemas. Juan, al escribir, dice así: digo pues por la gracia que me es dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Pablo escribe sobre este pecado, esta debilidad y este problema humano. Primer pecado, el orgullo. El orgullo es un problema. Juan lidió con él, su hermano también, y hoy en día se ve mucho este pecado todavía. Segundo pecado, Diotrefes rechazó a Juan y su autoridad como apóstol. No quería a nadie por encima ni cerca de él. Quería ser absoluto. La autoridad dada por él, por Cristo, Diotrefes la rechazó. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Lo señala Juan en el verso 9. Juan envió una carta quizás con los misioneros que viajaron para recomendarlos. Diotrefes estaba enterado de que Juan había aprobado a ciertos misioneros, tales como Demetrio, pero Diotrefes rechazó a Juan y también a su autoridad y a los demás ministerios. Vuelvo a repetir, la causa del ego y del orgullo, muchas de las veces esa es la razón por la cual algunos ministros no pueden trabajar con otros ministros. Él ignoró esa carta que le había escrito, la ignoró. La carta que le envió a la iglesia, tal vez la rompió, tal vez la quemó, no sabemos qué es lo que pasó. No solamente la primera y la segunda carta y la tercera, hay una carta en medio que posiblemente Diotrefes la desapareció, donde Juan le daba las indicaciones. Entonces, ese es el segundo pecado. Rechazó la autoridad y los consejos que Juan le estaba dando, las recomendaciones o las correcciones, él las rechazó. Número 3, pecado número 3. Cuando rechazó la autoridad de Juan y rompió la carta, la quemó, no sabemos qué la hizo. Entonces, tenía que hacer otra cosa. ¿Qué fue lo que hizo? Murmuró maliciosamente sobre Juan. Verso 10, lo que vemos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteándose con palabras malignas. Recuerden bien, aquí Juan lo está señalando. Murmuró maliciosamente contra Juan. ¿Qué cosas tendría para decir Diotrefes contra el apóstol Juan? La Biblia no registra, solamente dice Juan, palabras maliciosas. Vamos nosotros a identificar lo que una persona puede hacer. No está registrado en la Biblia, pero tiene alguna lógica. Vamos a ver. Dijo cosas para predestinar, por ejemplo, en contra de Juan, en contra del apóstol Juan. Tal vez, quizás Diotrefes dijo palabras tales como, vamos a ver, recuerden, tal vez dijo así, recuerden que Juan tiene casi ya 90 años. Es demasiado anciano. Su generación no nos entiende a nosotros. Él ya no piensa tan claro como antes.
no debemos hacerle caso. Siempre a nosotros nos trata como si nosotros fuéramos niños, porque trataba de corregirlo, las cosas que estaba haciendo y darle dirección. Él siempre nos trata a nosotros como si fueran niños, pero ya es tiempo de que nosotros manejemos nuestros propios asuntos. ¿Por qué le vamos a hacer caso a Juan? Recuerden que Juan es un judío de Israel y nosotros somos gentiles. Posibles causas de la crítica de Diotrefes. Diotrefes es un nombre griego. ¿Cuánto tiempo estos extranjeros como Juan intentarán gobernar sobre nosotros en nuestra nación? ¿Quién puso de gobernador a Juan sobre nosotros? Más o menos críticas así de lo que vemos en el verso 10. ¿Por qué Diotrefes originó acusaciones falsas contra Juan? ¿Por qué? Debemos hacer la pregunta. El apóstol del amor, ¿por qué? Solamente para dañar la imagen de Juan y mejorar la suya propia. No le quedaba otra cosa. Trataba de dañar la imagen de Juan, que es un anciano, que ya no piensa bien, que él es un judío, que nosotros somos gentiles, que nosotros debemos tratar nuestros propios asuntos. Entonces, dañar la imagen de Juan y mejorar la suya propia. Solamente para dañar la imagen de Juan y mejorar la suya propia. Un carro vacío siempre retumba más fuerte, y las personas como Diotrefes, desprovistas de humildad y de amor, hacen resaltar bien sus propios intereses. Vemos que Diotrefes tenía una lengua suelta, podemos decir, y bien engrasada, dicen algunos comentaristas. Él era orgulloso y tenía un carácter asesino. Él difamó a Juan para mejorar su propia imagen. El objetivo de la calumnia siempre es predisponer a las personas de la gente de una persona para llevarla a creer en otra. Es el pecado número 3 de Juan. Rechazó a Juan y lo criticó para mejorar o justificar su conducta. Número 4. Pecado número 4. Pecado número 4. Gracias a ustedes, hermanos que están conectados, hermano Martín, hermano Jorge Bustamante, Blanca, Dios les bendiga. Denise Solayo, Dios les bendiga. Carmen Novoa, Pati Madrigal, Dios les bendiga. Blanca, hermano Gaspar Gil, hermanos, Dios les bendiga. Este es el problema de Diotrefes, y es un pecado que todavía se repite en nuestro día. Pecado número 4. El pecado número 4. Diotrefes rechazaba a los misioneros recomendados por Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, dice Juan en el verso 10. Él creía en la culpabilidad por asociación, puesto que Diotrefes no respaldaba a Juan, tampoco respaldaba a ninguna persona aprobada por Juan. Tiempo anterior, le vuelvo a repetir, este no es un problema como crítica, es un problema del ser humano. Porque mismo Juan, tiempo anterior, Juan y los otros apóstoles rechazaron en una ocasión a un mensajero de Dios. También ellos lo rechazaron de la misma manera que Diotrefes. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 9, verso 49 al 50. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Problema humano. Juan lo vivió, Juan lo practicó. Por eso decimos que Juan entendía
muy bien esta debilidad carnal porque a él le ocurrió. Fue incorrecto que los apóstoles rechazaran en esta ocasión a ese obrero de Dios. 50 o 60 años más tarde, Juan vemos nosotros lo incorrecto de Diotrefes, que rechazaba a Juan y también a los otros misioneros. Siempre ha sido y será malo rechazar e ignorar a otros obreros de Dios. Siempre es malo. Lo adecuado es tomarse de la mano y hacer fuerte el ministerio de la obra de Dios para que haya mayor alimento y mayor sanidad para la obra de Dios. Pero cuando pensamos como Diotrefes demasiado en nosotros mismos, lo que hacemos, usamos mal la autoridad y empujamos a los que están cerca de nosotros y solo queremos ser los únicos como Diotrefes. Este es un pecado que se practica hoy en día. En eso se muestra la espiritualidad de un obrero. Se muestra la espiritualidad principalmente de un obrero. Respetar a los que ya están en el servicio. Porque siempre que nosotros llegamos o cuando Dios nos da un privilegio, hay otros que ya están. En esta manera se demuestra la humildad y se muestra la espiritualidad de un siervo de Dios que respeta, reconoce a los que ya están. Nadie es el primero. Todos cuando llegan ya alguien está. Pero también se ve por el otro lado la gente que empuja y desprecia a los obreros que ya están, que no puede trabajar con ellos. Por el otro lado es el carácter, es el espíritu de Diotrefes. Este es el pecado número 4. Pecado número 5. Pecado número 5. Diotrefes rechazaba a cualquier persona que ayudara a los misioneros aprobados por Juan. Fíjese bien, a cualquier persona evangelista o misionero que era recomendado por Juan, él lo rechazaba. No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Los corre de la iglesia. Hace que se vayan de la iglesia. ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¿Por qué problema? ¿Por qué problema, hermano? Yo le dije que vamos a tomar la palabra y la vamos a sacudir. Si yo ignoro esta parte, si yo no lo llevo a ustedes a esta realidad, entonces nos vamos a quedar con algo que debemos siempre recordarnos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Escritura, que Dios nos manda a obedecer a los pastores. ¿Qué problema? Imagínese usted, en la iglesia de Diotrefes, usted quiere hacer el bien, usted quiere ayudar a los misioneros que van predicando el evangelio, pero su pastor no lo deja. ¿Qué problema? ¿Se da cuenta? Las Escrituras nos enseñan a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros. Un pastor tiene el deber de comunicar a las ovejas lo que Dios le dice, pero ningún pastor tiene la autoridad ni el derecho de imponer su autoridad, sus ideas injustamente, incorrectamente sobre lo que es correcto. La autoridad de un pastor debe funcionar dentro de los límites establecidos por las Escrituras. Si está fuera de los límites de las Escrituras, no tenemos la responsabilidad de obedecerlos. Diotrefes funcionó fuera de lo establecido por Dios, porque expulsó a los creyentes que ayudaban a los buenos misioneros, los expulsó de la iglesia por razones personales y equivocadas e injustas y fuera de los principios de la Biblia. Un dictador como este no solamente daña a la iglesia, sino daña también al evangelio mismo y la reputación de los pastores que son buenos, porque hay buenos pastores. Cuando una persona como Diotrefes levanta un escándalo
Y la iglesia que no debería estar en la boca por escándalos, se encuentra en escándalos, porque un pastor como este no solamente daña su ministerio, daña el evangelio también y daña la reputación de los pastores que sí son buenos pastores. Es una cosa triste cuando un pastor abusa de su privilegio, de su autoridad y de su conocimiento que tiene. Bien, yo le repito hasta aquí que este mensaje no era algo muy adecuado para algunos, pero este es uno de los problemas que debemos realmente poner el dedo en la llaga, porque todavía se repite. Quiero concluir aquí. No es correcto sacar a luz las faltas, pero no dar la solución. Pero yo no quiero entrar a la solución, porque hay que entrar solamente al problema. Hoy hemos visto precisamente el problema. No sé si usted alguna vez se había imaginado 5 pecados en la vida de un pastor que aparecen en la Biblia. No es un escándalo, no es un chisme, es una verdad registrada en la palabra de Dios. Termino aquí. Gracias a todos ustedes. Oremos por el pastor donde cada uno se congrega. Concluyo aquí con estas palabras. Señor, ayúdame a cuidar mi testimonio y que nunca me avergüence de ti y que nunca sea causa de que el evangelio sea vituperado por mi culpa y que tampoco sea yo causa de que tú te avergüences de mí. Imagínese de Diotrefes con esa actitud. Ayúdame a hacer pequeñas cosas, aunque no esté buscando el primer lugar, hacer primeras cosas o cosas pequeñas, pero donde solamente tú seas levantado, donde tú seas glorificado. Porque hoy en día se busca mucho los puestos, los títulos, aunque cuando llega al título ni sabe lo que hay que hacer, ni sabe las cosas cómo se deben manejar. Hermanos, este es un problema que hay que señalarlo. Hermanos, Dios les bendiga, oren por cada uno de su pastor. La solución. Próximo martes vamos a ver de la misma escritura. Vamos a ver cuál es la solución. ¿Cuál es la solución? Hermanos, Dios les bendiga. Ayúdenme a orar por estos tópicos. Si usted puede verlo otra vez y haga sus notas, compártalo con alguien. Hermanos, hermanas, gracias por acompañarme en este recorrido. Es una bendición poder estar juntos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga.